San Agustín. En San Agustín, vamos a destacar lo importante. San Agustín es un autor interesante, yo diría que resulta hasta simpático, sus planteamientos son accesibles, realmente es una obra donde se ve clara la obra de este autor, donde se ha unido, donde se ha producido esa confluencia entre filosofía y cristianismo, de las que hemos hablado ya en varias oportunidades, ¿no? San Agustín, por otra parte, sustenta la doctrina de la armonía entre la razón y la fe. Esto hemos hablado cuando hemos hablado de la fe, o de las relaciones entre razón y fe, y precisamente se opone a la situación anterior en donde se produce un cierto desprecio de la filosofía por parte del pensamiento cristiano. Aquí en el libro vuestro, yo me voy a pegar un poquito, para que a mí me disciplino un poco si voy tocando aspectos del libro que estáis estudiando. Y aquí se hace referencia a Tertuliano, ¿no? Precisamente que para Tertuliano se creía precisamente lo que era absurdo, que que la fe se creía lo que no se entendía. Esa concepción de Tertuliano, de alguna manera, se ha mantenido bastante vigente hasta nuestros días. La gente cree que creer es creer en lo que no se entiende, creer en lo que no se puede demostrar, creer en lo absurdo incluso, porque en el fondo se recurre a lo que se llama el misterio, ¿no? Esto es un misterio, es decir, el misterio por ejemplo, de la Santísima Trinidad, o el misterio de la encarnación de Dios en un hombre que es Jesús. Entonces, un misterio es algo que mejor no lo indagues porque no se puede entender, ¿no? E incluso puede parecer absurdo. Bueno, San Agustín estaría en contra de esta doctrina, porque para San Agustín, precisamente, razón y fe deben ir en armonía, y se le atribuye a él, bueno, de hecho, el famoso credo ut intelligam, que quiere decir, está en el esquema que tenéis ahí en el foro, quiere decir que precisamente creo lo que entiendo. Ya había señalado la importancia de esto, o sea, contra toda creencia, hay mucha gente que cree que precisamente el cristianismo y el catolicismo está basado en dogmas absurdos e inescrutables. Sin embargo, yo comentaba, y esto creedme que es así, que para la doctrina, la teología católica, nadie está obligado a creer en lo que no entiende. Y esto no ha sido enmendado. Y realmente esto se remonta, esta doctrina, a San Agustín y posteriormente a Santo Tomás. Santo Tomás es de 700 años posterior a San Agustín. Entonces, nadie está obligado a creer en lo que no entiende. De ahí la importancia, ya veremos en Santo Tomás, de hacer creíble el dogma cristiano. Este es un aspecto entonces del cual ya hemos hablado cuando hemos hablado de la fe. Otra cuestión interesante en San Agustín es la concepción del alma. San Agustín es un platónico, en cierto modo reedita o reformula muchas tesis platónicas. Por ejemplo, en el problema del conocimiento, la teoría de la reminiscencia platónica se corresponde con el iluminismo agustiniano. Las verdades están en nuestra alma, Dios las ha puesto en ella como si fueran razones seminales de San Agustín, como si fueran semillas que se actualizan en la medida que yo conozco, ¿no? Que voy viendo, teniendo conocimiento sensible, conocimiento empírico. Bueno, para Platón, conocer es recordar lo que está en el alma, lo que realmente se conocía en una situación o en una especie de vida anterior, y en el caso de San Agustín, conocer es poder mirar en el interior, porque ahí están las verdades, pero para esto es necesario la iluminación divina.
En San Agustín se dice con acierto que más que de alma a veces habría que hablar de espíritu. Y espíritu de alguna manera se lo podría también entender como interioridad. Si el alma está en el interior, está en el propio individuo. Y lo importante para alcanzar la felicidad sería poder profundizar en esa interioridad, en el espíritu, pero ¿qué es interioridad? Aquí podemos ver una de las raíces de lo que va a ser luego el misticismo y el espiritualismo, en donde la verdad y también el sentido lo podemos encontrar en nuestro interior, en nuestro espíritu. Coherentemente con esto, en esta época se empieza a plantear que todo lo que tenga que ver con el mundo material, el mundo terrenal, el mundo concreto en el que vivimos, de alguna manera atentaría contra esa espiritualidad y existe la propuesta de poder aislarse del mundo en los monasterios, ¿no? Entonces empiezan a formarse las primeras órdenes monacales para retirarse de los avatares de este mundo para poder, de este mundo material, de este ajetreo, por decirlo así, del mundo material, del mundo político, del mundo económico, del mundo, para poder vivir en la simplicidad de la búsqueda de uno mismo y la búsqueda de la espiritualidad. Es un elemento interesante, que por otra parte no es novedoso, quiero decir, es novedoso el planteamiento que se hace en esta época, pero no olvidéis que yo comentaba, y quedó un poco en el aire, ¿no? Que, por ejemplo, las escuelas post-aristotélicas, las escuelas de vida, las escuelas de filosofía sapienciales post-aristotélica, siguen un poco este camino. El caso mismo del epicureísmo, ¿no? El jardín de Epicuro no es sino un retirarse de la vida, del ajetreo de la vida cotidiana, retirarse de la sociedad para poder fomentar el cultivo de la mente, del espíritu, de la razón, de la amistad, etc., ¿no? Intentar conseguir un estilo de vida sencilla que no entorpezca la realización espiritual. Bueno, esta tradición va a ser importante durante todo el medioevo, va a ser siempre relativamente marginal, pero al mismo tiempo representativa. No digo marginal, es decir que va a ser marginal respecto del poder político, pero es representativa. La podemos encontrar más adelante, por ejemplo, en San Francisco de Asís, y todo lo que es el movimiento franciscano, que es un prescindir al máximo de los bienes materiales, de lo material, para poder realizarse en la espiritualidad, que también es un respeto a la naturaleza, que también significa una vida sencilla, una vida en la pobreza, etc., ¿no? Entonces, eso está presente, y está presente también en España, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, o sea que el misticismo realmente ha tenido siempre presencia. Es una opción dentro del cristianismo, que, repito, que no ha tocado poder, porque entre otras cosas ellos estarían contra la alianza Iglesia-Estado, religión-Estado, religión-poder. Otro de los problemas es el problema del mal. San Agustín se plantea de una manera explícita la cuestión del mal. Puesto que Dios ha creado el mundo, ha creado el hombre, ha creado todo, ¿por qué Dios, que es infinitamente bueno, por qué existe el mal? Si todo lo ha creado Dios, ¿por qué Dios permite el mal? Bueno, pues aquí de alguna manera
se vería nuevamente la influencia griega, la influencia clásica, sobre todo de Platón, pero también de cualquier clásico, también de Aristóteles. Las cosas, en tanto, decían los griegos antes de la teología cristiana, las cosas en tanto son ontológicamente buenas, o sea, como seres son buenos. O sea, no, digamos que el ser, ya sabéis que el ser va unido al bien, a la bondad, a la verdad y a la belleza. Entonces, todo lo que es una realización del bien. Y el mal que se podría encontrar o que se podría reflexionar sobre él en el pensamiento clásico es el mal moral. Y el mal moral tiene que ver con la libertad, con la elección. O sea, Dios, haciéndose cargo de esto, San Agustín plantea que el mal, que Dios no es la causa del mal, sino que el mal es causado por el hombre apartándose de Dios, o sea, apartándose de los preceptos divinos. Dios es el hombre el que ha creado el mal en el mundo. Ya sabéis que existe un poco la metáfora o el mito del pecado original al cual se remiten siempre en esta época para establecer cuál es el origen del mal. Habría mucho que decir aquí, no me voy a extender porque sería meternos en teología. ¿Cómo es posible que un niño cuando nazca ya nace en pecado? Bueno, pues eso es una cuestión teológica, no es una cuestión de filosofía. No la vamos a tratar. Pero sí que es importante entender que para San Agustín el hombre está dotado de libre albedrío y que ese libre albedrío, Dios crea al hombre con esa capacidad del libre albedrío que hará que voluntariamente pueda alejarse de Dios, pueda pecar, pueda rechazar los designios divinos y por lo tanto obrar mal moralmente. Entonces es importante. Esto también, ya sabéis, que ha dado lugar a muchas controversias, incluso en lenguaje, digamos, en situaciones muy cotidianas. Hoy en día la gente sigue, lo pongo como ejemplo, no entro en el tema tampoco, faltaría más. Pero la gente dice, bueno, ¿cómo Dios permite que haya las tragedias, se mueran tantos niños? No deja de ser una pega muy importante, ¿no? Que a mucha gente le ha hecho apartarse de la religión. La solución no está si el mal lo causa el hombre o lo causa Dios, sino que dentro de un pensamiento racional y laico, Dios no tiene nada que ver. O sea, nos abstenemos de mencionar la cuestión de Dios y lo que está claro es que el mal es un mal moral, independientemente de la religión. O sea, que es una transgresión moral que tiene que ver con ir contra el bien y fundamentalmente el bien es aquello que permite que todo ser humano alcance la felicidad. Luego hay muchas doctrinas morales, pero que desde luego el mal es aquel que contraviene una doctrina moral o ética, ¿no? Bueno. Pero es interesante porque, por ejemplo, la moral depende de la libertad o el bien o el mal de las acciones depende de la libertad, es una novedad interesante en San Agustín, porque dentro del pensamiento griego, que no hemos podido desarrollar ni en una mínima profundidad, realmente en la base de la concepción, aunque la ética, aunque la filosofía en tal racional de alguna manera se aparta de esto, pero en la base de las creencias de los griegos estaba que existe un destino para el hombre y un destino está escrito, del cual no te puedes escapar, ¿no? Entonces, cuando Edipo le dice al oráculo que va a matar a su madre, a su padre, y que se va a casar o va a tener relaciones incestuosas con su madre, Edipo se horroriza, porque él no quiere hacer eso. Sin embargo, mediante unos engaños del propio destino, termina cumpliendo con este fatal destino, ¿no? Y lo peor, dentro de la tragedia griega, de ahí viene la palabra tragedia, que tú no puedes escapar a tu destino y que además, si ese destino que se te depara es de cometer X atrocidades, vas a pagar además por ellas. El tipo se arranca los ojos, fatal, lo pasa fatal, ¿no? Evidentemente, cuando toma conciencia que efectivamente aquel que mató era su padre y con la que estaba era su madre. Él no lo sabía,
sea, en la doctrina cristiana, si no hay voluntad de pecado, no hay pecado. Eso es otra cosa muy interesante. Tú para realmente, y en la doctrina cristiana, yo diría, y en la ética laica o en la moral, digamos, normal del ciudadano, para cometer una falta o cometer o atentar a la moral, tiene que ser voluntario, no puede ser por error, ¿no? Hombre, puede ser también por omisión, sería complicidad, pero a la hora de juzgar una conducta moral, ya lo veremos en Kant en su momento, tiene que haber, digamos, materia de juicio moral, tiene que haber algo que se pueda juzgar, ¿no? Esto lo podemos ver en el derecho. Lo que establece explícitamente el derecho ante cualquier delito es si realmente ha habido delito. Y para eso, bueno, está todo el tema de la presunción de... La intención. Claro. Y aparte de la intención, y eso está probado, eso todavía, esto viene ya del derecho romano, tiene que estar probado, pero desde luego a veces no ha habido, esto es muy complicado, ¿no? Pero bueno, los principios están. Puede ser verdad, pero claro, la ignorancia y la ley no te exime, ¿no? Puede ser que es verdad que Messi pues, iba a su aire y lo que se dedicaba a jugar al fútbol, y el que hacía las estafas era su padre. Bueno, moralmente a lo mejor se le puede exculpar, ¿no? Decir, bueno, es que no lo sabía, puede ser, ¿eh? Que haya sido manipulado, manejado, le pasa a artistas, le pasa a lo mejor hasta a Montserrat Caballé, que hoy he visto que la han condenado a 6 meses de prisión a la señora. Bueno, es posible que moralmente esté despistada, se haya dejado llevar, pero bueno, socialmente, jurídicamente no se la exime, puesto que es una persona mayor de edad, en plenitud de sus capacidades, y lógicamente la ignorancia de la ley no. Pero esta suele ocurrir. Pero es interesante el tema. En cualquier caso, es importante saber que dentro del cristianismo, San Agustín es el hombre quien voluntariamente, porque tiene esa capacidad de decidir que se llama libre albedrío, es el que se aparta de el de la buena senda. Hay otra cuestión interesante, ya que lo mencioné en el cristianismo, bueno, en San Agustín, y que luego va a ser doctrina cristiana, que existe el perdón. En el pensamiento clásico no existe el perdón. Entonces en el cristianismo existe el perdón y el hombre puede enmendar, puede cambiar. Este es un principio interesante también, el del perdón, que también está presente en nuestras leyes, ¿eh? Cuando se está en contra de la pena de muerte o cuando se considera que la prisión es para rehabilitar al que ha delinquido y para poder reinsertarlo en la sociedad, es este principio. Por eso nunca se puede... Pues la pena de muerte, bueno, es inaceptable según mi criterio por muchísimas cosas, por todo prácticamente, pero también la concepción de la prisión como una especie de... qué sé yo, de lugar de castigo, de tortura, de trabajo forzado, porque tampoco se está para eso, se está para reeducar. Entonces las sociedades avanzadas intentan reeducar al delincuente, ¿eh? Porque hay gente que, bueno, algunos ya cada vez más no están tan a favor de la pena de muerte, dicen, pero que lo paguen, que le pase lo mismo que lo que hizo. Esta actitud vengativa no es propia de un Estado democrático y digno. O sea, porque no está para eso. Bueno, este es un principio delicado, por supuesto, pero que el del perdón también forma parte de esta aportación del cristianismo. Libre albedrío, pero también la posibilidad del perdón. Haciendo un paréntesis, yo justifico, entiendo que un damnificado pues se quiera incluso ir y cargarse al otro. Eso yo lo justifico. Vamos, no lo entiendo. Alguien le viola a una hija y que si lo puede coger al violador le da una parte, qué sé yo. Pero otra cosa es que el Estado fríamente, con unas normativas, el Estado no puede utilizar la venganza. Tampoco el individuo, pero el individuo puede perder los papeles, puede en un determinado momento su ira y su dolor mezclados, pues hacerte cometer una barbaridad o decir una barbaridad, que no hay que tenérselo en cuenta a no ser que lo sostenga permanentemente. En fin, es un tema, yo he tenido casos concretos cercanos y siempre he dicho esto, no, esto no te justifica a ti.
que lo despellejen, que no es vivo, por favor. Eso, si te ha pasado, a lo mejor es lo que tú pretendes, ¿no? En un determinado momento. Bueno. Otra cuestión importante en San Agustín es podríamos decir que el origen de lo que podemos llamar la filosofía de la historia. A ver qué quiere decir esto. Filosofía de la historia no es lo mismo que historia de la filosofía. La concepción griega, lo hemos dicho alguna vez, desde el punto de vista de la evolución, de la temporalidad, hemos hablado de que es una concepción cíclica, por buscar una figura, ¿no? En donde se hablaba de los ciclos de eterno retorno, o por lo menos los críticos modernos han hecho esta reflexión. En cierto modo se negaba la temporalidad, puesto que la naturaleza está y no tiene ni principio ni fin, es inengendrada e imperecedera, diría Parménides. Está. Entonces, esto hace que de alguna manera no hay una evolución hacia algo nuevo, habría una concepción más bien de está, permanencia. En el caso del cristianismo, tiene una visión lineal de la historia, y yo también por ahí decía dialéctica, donde hay un alfa y un omega, donde hay un principio y un fin, hay una tensión entre el inicio y el final, un tender hacia. O sea, ¿cuál sería, en términos teológicos cristianos? Pues la espera de la segunda venida de Cristo. Otra metáfora, pero la segunda venida de Cristo no es otra cosa que el fin de los tiempos. Y el fin de los tiempos sería cuando el plan divino se hubiera realizado. Por lo tanto, se hubiera llegado a esa sociedad bastante perfecta, que está en germen desde el inicio. Digamos que la ciudad de Dios, que la obra donde Agustín escribe de esto, marcaría una de las primeras utopías sociales e históricas de nuestra época. Hay otras, ¿no?, que ya iremos viendo, sobre todo hacia el Renacimiento, la Edad Moderna y hasta la Edad Contemporánea, hasta el marxismo, incluso presenta la sociedad comunista no deja de ser una de estas utopías sociales. Utopía no es algo peyorativo, quiere decir que lo utópico es lo que utopos, que no tiene lugar, topos es lugar y que podrá llegar a tenerlo, ¿no? ¿Por qué filosofía de la historia? Porque realmente hay una interpretación racional de la historia. O sea, la historia es considerada como una realización de la humanidad, de la sociedad, es dinámica, es progresiva, es ascendente, es progreso. Digamos que es una de las concepciones de la historia como progreso. Hay otras concepciones más modernas que serían del fracaso de la historia, que todo va al caos más absoluto y al hundimiento, y hay otras visiones optimistas que son estas visiones de la historia como progreso. Bueno, el primer planteamiento de filosofía de la historia es nuestro mundo occidental, y probablemente el primer planteamiento en términos generales, es precisamente el pensamiento de San Agustín en la ciudad de Dios. Es interesante esta perspectiva, porque poco a poco, luego cada vez más hacia la modernidad, va a haber la filosofía va a tener una visión como dinámica de la realidad, no una visión estática, que haga que de alguna manera se puede interpretar a partir de esta nueva categoría de la historicidad. Historicidad que estaría en la propia historia, o sea, la capacidad... ¿Historia? ¿Qué es la historia? Ya lo estoy mencionando, sería precisamente desde el punto de vista que estamos hablando, la epopeya humana. O sea, la historia, digamos, surge con la libertad humana. Cuando el hombre crea, empieza la historia. De alguna manera simbólica podríamos decir, cuando el hombre utiliza el primer utensilio en su evolución, ahí está empezando la historia. Empieza la cultura y empieza todo esto. Y digo utiliza y no manufactura, porque antes de manufacturar lo ha utilizado de una manera intencional. Ha cogido un palo o una piedra para abrirle la cabeza a otro
congénere o a un animal o romper algo y luego ya se ha dado cuenta que lo podía ir modificando porque era más cómodo, porque sacaba un filo, hacía un hacha de mano, etc. Pero realmente cuando el hombre crea y empieza a modificar la naturaleza, dicen que empezaría la cultura, en esta relación dialéctica entre naturaleza y cultura. Y yo el inicio de la historia lo fijo precisamente en este momento, es simbólico, ¿no? Cuando el hombre realmente empieza a construir una realidad en donde él va a ser autor, o coautor al menos, con la naturaleza, autor. Entonces, este es el comienzo de la historia, ¿no? Y entonces la realidad, lo que más que hablar de física también se puede hablar, hay que hablar de historia, que sería una realidad habitada por el hombre, en donde un ingrediente fundamental es la libertad y la construcción de ese camino, de esa sociedad que constituye toda una epopeya de la humanidad, podríamos decir, si somos optimistas, humanizándose cada vez más. Esto a veces es difícil decirlo, decir, no, pero ¿cómo es posible? ¿Nos hemos humanizado o no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo soy de los que cree que sí, a pesar de que ocurran las alojadas que ocurren. Porque hay una dialéctica también entre logros y fracasos, ¿no? Yo creo que hoy en día somos más libres, pero también nuestra libertad está muy amenazada. Pero tenemos recursos para defender nuestra libertad. Está más amenazada, no solo por la guerra y por la opresión directa, sino también por la manipulación, etc. Pero somos más libres. A pesar de todo, claro, esto ya probablemente si uno indaga en uno mismo, forma parte del carácter de uno, ser más o menos optimista. Pero yo creo que, aparte, la crisis que estamos viviendo ahora, precisamente me encontraba con unos compañeros vuestros del año pasado que salían de la clase de historia medieval, comentábamos hace un momentito, yo estoy leyendo historia también porque me interesa, y bueno, estas crisis ha habido y muchas, y ya en España concretamente, en las Españas, digamos, del siglo XV, XVI, XVII, ha habido muchas crisis, y crisis económicas, y problemas de inflación, y problemas de todo tipo, ¿no? Pero yo creo que a pesar de todo, aparte de esta coyuntura tremenda que espero que está viviendo España, no lo está viviendo Alemania, por ejemplo, el obrero, el trabajador de ahora es infinitamente más libre y lleva una vida mucho mejor que el siervo medieval o el esclavo. Entonces, yo ahí veo un avance. Hay gente que se muere de hambre, por supuesto, pero, y muchísima gente que se muere de hambre, pero en otras latitudes, en Madrid es imposible morirse de hambre, porque puedes comer hasta de la basura. No digo que eso esté bien, pero que o pides en un semáforo y con lo que sacas puedes comer. No digo que estemos en una situación, pero quiero decir que ha habido un avance en la historia, que la cultura se ha socializado, que todos tenemos acceso, en fin, al saber, tantas cosas. Bien. Bueno, esta es un poco la concepción de la historia, y la filosofía de la historia sería la reflexión sobre esa epopeya de la humanidad en pos de la consecución de la historia. Consecución que no tiene por qué ser un momento final, sino ir cada vez avanzando más y mejorando. Repito que una de las formulaciones últimas es la sociedad comunista, donde cada uno va a recibir según sus necesidades y va a aportar según sus capacidades. ¿Qué más podemos pedir? Cada uno aporta lo mejor que puede aportar y te despreocupas porque vas a recibir todo lo que necesitas, y no me refiero solo a la comida, sino a todo, pues sería ideal. Otra cosa es que, bueno, eso, como hay gente que le interesa acaparar, por lo tanto esa situación se retrasa bastante. Bueno, es curioso observar que en San Agustín, en cualquier caso, habría que contextualizarlo. Para San Agustín la Iglesia es quien realmente recibe directamente de Dios la potestad
tanto de discernir en temas morales como políticos, económicos, militares. O sea, hay una supremacía de la Iglesia, podríamos decir así, sobre el poder político. Cualquier autoridad, rey, emperador, señor, debe estar, digamos, subordinado al poder del Papa. Esto también va a marcar diferencias posteriormente, porque esta va a seguir siendo la doctrina oficial de la Iglesia, del medioevo y hasta, yo diría casi hasta nuestros días, de la subordinación del Estado a la Iglesia. Esto es un poco la historia europea. Pero a partir de ahí también entendemos fenómenos como la reforma de Lutero o el anglicanismo o otros cismas, porque ha sido un intento político de liberarse del poder de Roma, ¿no? Una de las disputas importantes que ya veremos entre franciscanos y dominicos en la Edad Media, en el siglo XIII y XIV, es precisamente esto. El franciscano que considera que apuesta por la espiritualidad nuevamente, sin ser agustiniano en esto, pero en otras cosas sí, y ir contra la teología del siglo XIII, sobre todo en la Universidad de París, en donde considera que existe una preeminencia de la Iglesia sobre los poderes políticos, ¿no? También esta tensión ha existido siempre en el cristianismo y existe hoy en día, ¿no? Hay sacerdotes que luchan, que hacen la apuesta por la pobreza y otros que se han aprovechado del bienestar que le proporcionaba su propia condición de eclesiástico. En el caso de Rouco Varela, que no quería abandonar su palacio, yo creo que ha ido a otro más importante todavía. O lo comparamos a Rouco Varela con el Papa, que está viviendo en una habitación de una residencia de sacerdote, no quiere ni vivir en el Palacio del Vaticano. Son signos externos, pero signos externos que marcan también una actitud. Esto en la Edad Media luego se vio, era muy natural que los dignatarios de la Iglesia tuvieran derecho a vivir como reyes y en el mayor de los lujos y en el mayor de la opulencia, ¿no? Se parecía normal. Bueno, muy bien. Vamos a ir a Santo Tomás. Bueno, Santo Tomás habría que decir muchas. Yo quiero hoy, que no se me pase, de explicar bien la cuestión de la teología de Santo Tomás. Yo diría que ir un poco al grano de esto. No sé si tengo, voy a mirar por las dudas. Hoy no he podido entrar no he podido entrar a la página. Quería colgar unas. Ya no hay más. Ah, pues no, entonces no es que sea mucho. Ah, a lo mejor aquí. No tengo, ¿no? No. Yo tenía unos esquemas pero se ve que se han borrado. Bueno. Del año pasado. Es que no sé, no lo pude abrir hoy y si no lo abro en casa no puedo colocar cosas. Bueno. A ver. Voy casi al meollo de la cuestión y luego en todo, si me da tiempo, pues redondeo más. Ya sabéis que Santo Tomás es un aristotélico. Santo Tomás es profesor en París en el siglo XIII. Muere, me parece que en el 1288, creo. Murió joven, vivió 40 años más o menos.
Y quisiera deciros bastantes cosas, don Tomás, pero vamos a ir a la cuestión de Dios. Y luego, si da tiempo, hablamos un poco de su vida, de su obra, de su repercusión y de estas cuestiones. A ver, Santo Tomás sustenta la armonía entre razón y fe. Santo Tomás, en la Suma Teológica, trata de dos cuestiones fundamentales en relación a Dios. Tomar un... que son la cuestión de la existencia de Dios y de la esencia de Dios. Aunque estemos en una obra que se llama Suma Teológica, vamos a presentar una cuestión filosófica respecto de Dios. Clásica, punto de vista, en fin, de una manera clásica se ha distinguido siempre entre lo que se llama teología natural y sobrenatural. La teología natural sería la filosofía, teología filosófica, por decirlo así, y la teología sobrenatural sería la teología religiosa o teología propiamente dicha. Cuando estás en teología religiosa, por supuesto, pues el punto de partida va a ser la fe. Y esto se estudia, las licenciaturas en teología, se estudia esto. Esto no quiere decir que no estudien mucha filosofía y muchas cosas, pero por ejemplo en Alemania, que existe en la universidad pública, la licenciatura en teología la tienen licenciaturas en teología, no en un seminario, sino en las universidades públicas, varias ahí. Puede estudiar teología tranquilamente, un laico va a estudiar teología, pero estudiar teología supone de alguna manera partir de la fe. Esto no quiere decir que no se puedan discutir cuestiones y demás, ¿no? Y a veces suelen ser no nada dogmáticas y muy abiertas estos estudios de teología y bastante interesantes. Y de hecho, estudia gente que no va a dedicarse a la cuestión religiosa. Hombre, luego tendrán que ser profesores de teología o profesores de religión, eso sí, si quieren trabajar, pero no necesariamente van a ser religiosos, ¿no? Esta es la teología, pero hay una teología que se le ha llamado teología natural, o sea, que es precisamente la reflexión filosófica acerca de Dios. Lo que vamos a estudiar en Santo Tomás se inscribiría en la teología natural. Santo Tomás considera que, respecto a la existencia de Dios, que la existencia de Dios es verosímil, que es razonable, que no tiene por qué repugnar a la inteligencia, a la razón, y es lo que va a intentar él demostrar en las llamadas 5 vías. O sea, 5 vías son 5 caminos, 5 procedimientos para demostrar la verosimilitud de la existencia de Dios. Yo no he dicho para demostrar la existencia de Dios. Aquí está la clave. Aunque en los libros y en el propio libro este que tenéis y en los propios apuntes da a entender que son pruebas de la existencia de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que se ha dicho siempre. Y yo ya lo he comentado aquí, que Santo Tomás, como buen teólogo de la Iglesia, importantísimo, el teólogo más importante, tenía muy claro que
si nosotros demostramos algo, la fe no sería necesaria. Si nosotros pudiéramos demostrar la existencia de Dios, ¿para qué sirve la fe? Entonces, pues entonces, lo considero yo, pero vamos, no soy el único, imagino, y aparte, basándome en documentos, en fuentes y en demás, que lo que Santo Tomás hace es demostrar la verosimilitud de la existencia de Dios. O sea, decir que creer en Dios es algo razonable. Esto es lo que hace Santo Tomás. Por supuesto que lo que él utiliza son recursos de la época, ¿no? Probablemente los argumentos que Santo Tomás utiliza, a lo mejor a nosotros ahora nos dejarían fríos, ¿verdad? Pero que conste que para la época eran convincentes. Imaginaos que yo quisiera argumentar ahora respecto a la existencia de Dios. Que yo quisiera, por los motivos que fuera, o porque soy un evangelista, alguien que intenta convertir a los demás, o porque considero que es una buena cosa creer en Dios porque te hace bien y te es mejor para la vida humana, entonces que yo intentara convenceros de que Dios existe. Claro, yo tendría claro que yo no puedo demostrarlo, siempre y cuando no se puede demostrar eso, como no se pueden demostrar muchísimas cosas, pero podría hacerlo razonable, podría elegir algún camino que lo hiciera razonable. Hoy en día se podría hacer bastante razonable, o por lo menos hacerlo no demasiado antipático, más bien simpático a la creencia en Dios, si la unimos, por ejemplo, a la fraternidad entre los hombres, si lo relacionamos con el respeto a la naturaleza, si lo relacionamos con la búsqueda de una vida más sencilla, de huir del consumo, etc. Digamos, dentro de un clima de espiritualidad, y algunos pueden llegar a decir, bueno, Dios está en mi espíritu, de alguna manera todo es divino y yo también lo soy, etc. Hay muchos caminos, ¿no?, que lo hacen no antipático, por lo menos no descabellado. ¿Habría maneras modernas de plantear la cuestión de Dios? Pues yo creo que sí. No las estoy para nada intentando introducir ni valorar, pero habría maneras. Por supuesto que hay creencias bastante nefastas, y esta no, una creencia pues podría ser un camino de espiritualidad interesante. Bueno, con esto quiero decir que, bueno, que los argumentos de Santo Tomás seguramente no nos convencen, pero que en esa época sí convencían. Entonces, Santo Tomás ensaya 5 vías o 5 caminos que por supuesto tienen la forma lógica de la demostración, son demostraciones. ¿Pero demostraciones de qué? De lo que ya vamos a ver ahora. Él ensaya 5 caminos y cada uno de estos nos lleva a demostrar algo. La primera vía nos lleva a demostrar la existencia del famoso primer motor inmóvil de Aristóteles. Es una vía aristotélica, ni siquiera la inventa Santo Tomás. O sea que tiene que haber una causa primera del movimiento. Esto en la época encaja perfectamente. La segunda, ya luego vamos a entrar más en detalle, pero para que veáis, demuestra que hay una causa primera. No es lo mismo, es parecida. En la tercera, que tiene que haber un ser necesario. ¿Qué es un ser necesario? Un ser cuya no existencia es impensable, porque sería la base de todos los demás seres. En la cuarta, que hay un ser perfecto. Y en la quinta, que hay una especie de fin último de todo. Fijaos, hoy en día, si en una charla casi de café, tranquila, ¿no? Porque, si sacáramos este tema
la gente te diría inmediatamente, bueno, me ha pasado sin ir a entrar en un café, en las aulas. No, bueno, pero algo tiene que haber. De alguna parte tiene que haber salido todo. O sea, existe como una estructura mental que nos lleva a que, aún hoy en día, la cuestión que esto tiene que haber venido de alguna parte, o que hay un primero de la serie, o que va a algún sitio, está ahí en el ambiente, flotando. Fijaos, imaginaos en esa época. Bueno, todo hay que decir que Santo Tomás no se está refiriendo, hablando ahí en la plaza pública, ¿eh? Está escribiendo para otros, vamos a llamarle intelectuales, como él, ¿no? A otros, no es para el vulgo. Estas discusiones son entre pensadores, filósofos, teólogos, son controversias que se han desarrollado mucho en esa época. Y entonces, si alguien está convencido de que hoy en día, en esa charla de café, bueno, algo tiene que haber, bueno, pues eso es Dios. Ah, pues bueno, yo no creo en Dios, pero sí te reconozco que algo tiene que haber. Llámale lo que sea, llámale energía. Hay una canción de Sabina. Están dos marujas de un rap hablando y dicen, llámale energía o no sé qué, donde sale este tema. Hasta en una canción de Sabina sale. Y digo, pues mira tú. Pues chica, algo tiene que haber, hablando del Papa, no sé de qué estaba hablando en la canción, que hablaba de todo. Y bueno, pues y una dice, pues llámale energía. Bueno, la gente muchas veces llámale energía. Dice, bueno, la energía, lo que tú quieras. Bueno, Santo Tomás no intenta mostrar la existencia de Dios, sino que demuestra unos primeros principios, por decirlo así, que de alguna manera son indiscutibles. Luego se podría esto refutar, lógicamente, pero necesitamos llegar al siglo XVIII, más o menos. Necesitamos llegar a Kant. Hasta Kant no se puede refutar desde adentro, con argumentos. No desde fuera, porque desde fuera sería, por ejemplo, refutarlo desde el punto de vista sociológico y hablar de creencias de una época, desde el punto de vista psicológico, decir, bueno, por ejemplo, si recorrimos al psicoanálisis, podemos decir, bueno, pues es que Dios es una figura paterna o son tus frustraciones que tú proyectas, pero desde el punto de vista de la argumentación lógica, hay que ir a Kant. Las otras también son interesantes, pero son externas. Incluso decir la religión es el opio de los pueblos. Hombre, claro que la religión es el opio de los pueblos, pero no tiene nada que ver, no le quita ni le pone nada a las argumentaciones supuestamente racionales. Bueno, vamos allá. Las 5 vías tienen una estructura idéntica, estructura de las argumentaciones. Bueno, por otra parte, las argumentaciones que se hacen en la Edad Media, en París sobre todo, bueno, en el siglo XIII, están muy bien organizaditas. Hay como casi siguen un esquema casi del silogismo aristotélico, ¿no? Hay unas premisas o unos considerandos o unos preámbulos, luego pues hay una digamos, demostración lógica y luego hay una conclusión, ¿no? Y hay refutaciones, en fin, son bastante serias. Cualquier discusión de estas que están en los libros que se conservan. En el caso de la vida de Santo Tomás, como yo he dicho que Santo Tomás es un aristotélico, la clave es que siempre hay que partir en cualquier demostración de un hecho, de algo que no es necesario demostrar. O sea, de un hecho de experiencia. Por ejemplo, no es necesario demostrar que yo estoy hablando a vosotros. Eso es evidente. Otra cosa es lo que yo estoy diciendo. Ahí a lo mejor ya hay que... Pero es evidente que estoy hablando. Santo Tomás, como buen aristotélico, ¿qué es? En esto es empirista. Hay que partir siempre de la experiencia. Recordaos que para Aristóteles el conocimiento se podía llegar a la esencia de las cosas y mediante el proceso de abstracción construir los conceptos, pero siempre a partir del dato de los sentidos. Entonces, es un hecho de experiencia en la primera vía, o vía del movimiento. Si os metéis, quería buscar eso porque tenía el esquema perfectamente hecho y se me ha ido, pero metéis en Google y os va a dar el esquema de las 5 vías. Tenía yo un cuadrito, a ver si lo encuentro y lo puedo mandar por correo. La primera se conoce como vía del movimiento.
La segunda como vía de la causalidad eficiente. La tercera, la vía de la contingencia. La cuarta, de los grados de perfección. Y la quinta, del orden del mundo o del orden del universo. Movimiento, causalidad, contingencia, grados de perfección, orden del universo. El nombre que reciben las vías viene o bien del punto de partida, también del punto de llegada. También se puede decir vía del primer motor inmóvil, vía de la causalidad eficiente, vía del ser necesario, lo que he dicho yo al principio, vía del ser perfecto y vía de la causalidad final o del fin de todo. Da lo mismo. Se parte de un hecho de experiencia, se le aplica en el segundo paso, digamos que en el apunte o en el libro veréis que habla de 3 pasos, yo hablo de 4, pero es lo mismo. Primer paso, hecho de experiencia. Si hacemos un cuadro, ponemos primera, hay seres que se mueven. Es evidente que se mueven, no solo los que se mueven, que devienen, que están en el tiempo, ¿no? Hay seres que se mueven. Segundo paso, todo lo que se mueve es movido por otro. Estamos aplicando el principio de causalidad aristotélico. Tercer paso, eso ser que mueve y que es movido por otro, a su vez, o se mueve a sí mismo o es movido por otro, y así sucesivamente. Por tanto, tiene que haber, como esto no se puede prorrogar hasta el infinito, tiene que haber una causa primera del movimiento. Repito. Primer paso, el hecho de experiencia. Ahora los voy a decir a todos. Segundo paso, la aplicación del principio de causalidad o de ejemplaridad, porque se están utilizando o bien el principio aristotélico o bien principios platónicos. El tercero es siempre la constatación de que no se puede llevar esa cadena hasta el infinito, que tiene que llegarse a un primer punto, a un punto de partida, y por lo tanto concluirse en ese punto de partida. La cuarta la dejo para dentro de un momentito. Entonces, vamos. Hay seres que se mueven, todo ser que se mueve es movido por otro, no nos podemos ir hasta el infinito, por lo tanto tiene que haber un primer motor. Hay seres. La segunda. Todo ser supone o es su propia causa o supone otro ser que sea su causa. Nuevamente, no nos podemos ir hasta el infinito, por lo tanto hay una causa primera de todo. Tercera, los seres son contingentes. ¿Qué quiere decir contingente? Que pueden ser o no ser. Un ser contingente necesita a otro ser para ser. Ese otro ser o es contingente o es necesario. Pero si ese ser también es contingente, y hay nuevamente la cadena. Pero no se puede remontar hasta el infinito. ¿Por qué? Porque es un principio de la época, de la lógica de esa época. Y estas cosas, esos que eran principios inalterables, pues nadie los discutía. Ah, no, claro, tienes razón, te decían, se acabó. Hoy en día podríamos discutir todos. Por lo tanto, tiene que haber un ser necesario. O sea, ¿qué es un ser necesario? Un ser que no necesita de otro para existir y que además es el sustento o el fundamento o la base de todos los demás. Ese es a lo que se llega. La cuarta, hay grados de perfección. Es evidente, es un dato de experiencia, que hay seres más o menos perfectos. Personas más o menos buenas. Hay, qué sé yo, siempre son criterios, por supuesto. Vamos a un concurso de razas caninas y uno gana el premio. Pues hay un perro que se supone que dentro de esa raza es más perfecto que el resto. O sea, nosotros estamos siempre jerarquizando. ¿Quién ganó el debate? ¿Quién es más perfecto que el otro? Pues este o lo otro, ninguno de los dos, no lo sé. Hay grados de perfección. Muy bien. En esa cadena de grados es la ejemplaridad. Esa es platónica. Porque en el fondo la máxima perfección sería la realización ideal o perfecta de aquella idea, por ejemplo,
de bien o de belleza o de lo que fuere que yo estoy realizando, ¿no? Entonces, hay cosas que se acercan más a un ideal que otras. Esa es una línea, digamos, que es la famosa cuestión de la participación. Bueno, lo importante es lo siguiente, que en esa graduación de seres más o menos perfectos hay que llegar al ser perfecto, que es el que fundamenta que el ser perfecto es la base, el fundamento, el sustento de toda contingencia. El orden del universo. Esta es la vía de la causalidad final, acordado de las 4 causas de Aristóteles. Todo ser se comporta según su esencia o tiende a un fin, ¿verdad? Sería la finalidad, que nos costaba un poco explicarla, ¿no? Pero es que cada ser sea lo que es y realice de la mejor manera posible ese ser lo que es. Bueno, eso o él es el que se otorga a sí mismo esa perfección o, digamos, o ese grado de realización de la finalidad o depende de otro ser. Bueno, en definitiva, llegamos a un ser primero que es inteligencia ordenadora del universo. Esta sería, o sea, que la causa primera de todo, el ser es un ser ordenador, es una inteligencia ordenadora. O sea, que hay un orden en el universo porque hay algo que lo ordena. Eso a ellos no les causa ningún trastorno intelectual. Si hay orden, alguien lo ordena. Yo muchas veces digo, cuando la gente dice, no, el destino, digo, no hables del destino. Estas son las cosas, el destino lo dirá. Digo, no digas eso, porque si hay un destino, tienes que aceptar que hay alguien que lo escribe, ¿eh? Y es muy complicado esto del destino. Es negar la libertad humana, el destino, caeríamos en el fatalismo griego, ¿no? Bueno, por lo tanto, a través de las vías y racionalmente hemos llegado que existe, y en eso sí no duda Santo Tomás que lo demuestra, ojo, la causa primera del movimiento, la causa eficiente, la causa de todo, el ser perfecto, perdón, el ser necesario, el ser perfecto y el ser supremo ordenador del universo. A continuación, en la suma teológica, que es el cuarto paso, por eso yo hablo de un cuarto paso, y fuera de la argumentación, Santo Tomás dice, después de cada una de las 5 vías, Santo Tomás dice, esto es a los que los cristianos llamamos Dios. O sea, existe la causa primera del universo, a continuación. Pero esto ya es un paso extra argumentativo. Esto es a lo que los cristianos llamamos Dios. No sé si entendéis el giro y la manera como lo dice. A ver, dentro de la mentalidad, dentro del horizonte de comprensión de la época, no hay pegas de que tiene que haber una causa primera o un ser perfecto. No hay dificultades. Luego eso va a ser puesto en tela de juicio. Pero necesitamos muchísimos más argumentos, muchísimas más situaciones. Eso va a pasar en la modernidad. Lo que Santo Tomás hace es demostrar que existe un ser perfecto o un ser necesario o una causa primera. Ahí se termina la argumentación. Y luego viene el salto de la fe. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos Dios. Ahora, que eso es Dios, ya interviene la fe. Por lo tanto, fijaos cómo armoniza perfectamente razón y fe, cómo aporta un soporte intelectual sólido al creyente de la época, el creyente formado, por decirlo de alguna manera, que son los primeros que dudan de la existencia de Dios. Porque creer en Dios, si estás sumido en una gran ignorancia, y creer en Dios que es una superstición, en el fondo es una especie de recurso para que te haga favores y al cual pedir, como si fuera un ídolo, un tótem, no sé yo, bueno,
no hay ningún problema. Ese no causa dificultad, porque esa creencia en Dios, que muchas veces también temor al infierno y muchísimas cosas, o temor a que te castigue o que no te conceda favores, eso es súper sólido. Eso ahí no hay cambio. El cambio viene a aquellas personas que en una formación religiosa infantil, luego se desarrollan en el mundo del pensamiento, de la ciencia, de la razón, y dicen, bueno, esto es absurdo, son pamplinas. Y esto en la Edad Media a él le pareció importante. Él precisamente tiene una obra muy interesante, Santo Tomás, que se llama Summa contra Gentiles. Contra quiere decir dedicada a, no es contra, ¿no? Y los gentiles son los no cristianos. Los gentiles eran los no cristianos. Y precisamente también ahí argumenta cosas muy interesantes. O sea, a los no creyentes, ¿qué les digo? En realidad eran no cristianos, porque no creyente en la Edad Media el ateísmo no existe. No existe. A lo mejor ha habido algún individuo, pero no existe culturalmente, no es impensable. Puede ser herético, puede ser de religiones muy variopintas, sincréticas, pero el ateísmo es un fenómeno moderno. Fenómeno moderno. Hoy en día el ateísmo es la postura mayoritaria dentro del mundo de la razón. Ateísmo, agnosticismo, o sea, o como mucho, bueno, otras posturas, como puede ser la Guillermo de Ockham, ¿no? Gente que crea, pero que eso más bien implica un desarrollo de su espiritualidad, pero que no va a interferir, por ejemplo, en su labor como científico, como en su labor racional, en su labor ética, moral, en su actuar, etc. Bueno, pues estas son las 5 vías. Vosotros no tenéis por qué desarrollar esta cuestión de que si demuestran, que si no demuestran, para nada. Vosotros con que decir, pero lo dais, si queréis, o ponéis literalmente lo que dice el libro, ya está, no pasa nada, o dice, bueno, pues como ya lo he entendido, y decir, bueno, estas vías lo que hacen es así se podría hacer el giro, apoyan a la fe, porque él dice que la filosofía es propedéutica a la teología. O sea, la filosofía sirve para preparar para la teología, ¿no? Entonces, las 5 vías de Santo Tomás, que son de origen básicamente aristotélico y también platónico, muestran, es un ejemplo de la concepción tomista de armonía entre razón y fe, como aquello que se cree es perfectamente inteligible y se puede razonar sobre ello. Una cosa así, un giro. O simplemente las 5 vías tienen la siguiente estructura, la primera vía es tal cosa, la segunda tal, hay 3 pasos, pum, 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 y no entráis en el asunto. Porque repito que hay gente que, digamos que los estudios medievales, sobre todo de la teología y la relación teológica, no son los que están más de moda. Por otra parte, los profesores, la mayoría, pues cuando se formó, tampoco se formó con profesores que habían reaccionado contra una especie de no nacional catolicismo, sino una nacional filosofía, donde se le había machacado con Santo Tomás, los profesores de ellos, y además tergiversado. Entonces, por hastío, los profesores un poco más jóvenes que yo, directamente ni lo han estudiado. Esta es mi interpretación. Y como no lo han estudiado, repiten cosas que son las que están en los libros. Porque no hay muchas tesis doctorales sobre la teología de Santo Tomás en las últimas décadas. Algunas en la Universidad de Navarra, la del Opus Dei, si hay algunas cosas por el estilo. O en la escuela, o en Lovaina, la Universidad Católica de Lovaina, o en la Gregoriana de Roma, pero siempre estamos hablando de un mundo católico, ¿no? Pero en honor a la verdad hay que decir que Santo Tomás no piensa, no considera que se puede mostrar la existencia de Dios. Y entre otras cosas, porque Santo Tomás, además, si nos da tiempo haremos la reflexión y si no a la vuelta, pues quiero decir otra cosita más ahora de esto.
fue un personaje muy innovador y muy, podría decir así, un reformador importantísimo dentro de la teología de la época. Más, fue atacado, fue perseguido y hasta se especula con que pudo ser envenenado. Santo Tomás sustenta una postura muy de avanzada, muy de vanguardia desde el punto de vista de la filosofía. Además, tuvo la valentía de introducir, de comentar a Aristóteles en la Universidad de París, cuando Aristóteles era considerado prácticamente, bueno, un demonio, porque había sido el filósofo que habían adoptado los árabes, porque es la escolástica árabe, que se desarrolla en España fundamentalmente, habían adoptado a Aristóteles como filosofía vertebradora de esa síntesis filosófico-religiosa con el Islam, ¿no? Averroes y todos los autores. Pues Santo Tomás comenta a Aristóteles en la Universidad de París, y esto no creáis que es demasiado bien visto, porque el filósofo que se parecía que era connatural al cristianismo era Platón. Aristóteles no, y al mismo tiempo, si desunimos que es el de los árabes, el de los herejes, pues no tenía muy buena prensa. Santo Tomás tuvo muchos problemas, sus obras llegaron a estar prohibidas, ha sido reivindicado bastantes siglos después como doctor de la Iglesia y como todo esto. Era un rebelde, su propia biografía lo atestigua, ¿no? O sea que Santo Tomás no es el Santo Tomás sustento de todo un régimen mental y filosófico y cultural que se pretendió en su momento. Claro, yo no estudié en España, entonces nosotros estudiábamos un Santo Tomás menos contaminado, un Santo Tomás como cualquier otro, porque no nos había hecho mucho daño una interpretación sesgada de Santo Tomás en nuestra propia situación cultural y demás. Aquí sí. Bueno, pero yo defiendo el pensamiento. Es un gran genio, es un gran filósofo, es uno de los grandes, es un aristotélico, eso sí. Quiero decir que Santo Tomás realmente es aristotélico de la cabeza a los pies, pero también aporta sus novedades. Muy bien, había un segundo tema que dijimos, el problema de la esencia de Dios. O sea, las 5 vías nos sirven para aproximarnos, para resolver la cuestión de la existencia de Dios. O sea, que Dios existe, o por lo menos que existe algo que nosotros podemos equipararlo a Dios. Pero la pregunta, ¿quién es Dios o qué es Dios?, atañe a la esencia de Dios. Y aquí Santo Tomás es súper avanzado, ¿eh? Para mí, dice, de lo que podemos decir de qué es Dios, tenemos 2 caminos. No voy a decir vías, pero son como 2 vías, 2 caminos. Primero, Dios es, también se lo titula esto los nombres de Dios, en la suma. Precisamente el punto de llegada de las 5 vías. Dios es el ser, la causa primera. Esto por razonamiento podemos llegar a decir que Dios es causa primera, ser perfecto, ser necesario, inteligencia suprema, ordenador, etc., ¿no? Esa sería una vía. Asumir de una manera, pero no es demostrativo. A ver, ¿qué es Dios? Pues es esto, ya hemos dicho, es causa primera, es ser perfecto. Y luego esa sería la vía de la afirmativa, por decirlo. Pero luego hay una... perdón. Y también podemos decir de Dios, y esto le llamamos vía de la excelencia, que Dios es todo lo bueno en grado sumo, grado excelente. Grado excelente sería como más que superlativo. Yo diría, para que lo entendamos, todo lo que nosotros consideramos virtud, lo predicamos de Dios de manera total, máxima, ¿no? No es bueno, es infinitamente bueno. No es poderoso, es todopoderoso. No es que vea, es que lo ve todo, etcétera, etcétera, todo lo que vosotros queréis. O sea que Dios es, eso se llama vía de la excelencia, que el ser humano puede predicar de Dios aquellas virtudes que considera tales en grado máximo. Y la vía de la negación es otra de las vías. Y carece de todo
lo negativo o todo lo malo. Si mortal es el malo, pues será inmortal. Si no, o sea, es todo lo bueno y nada de lo malo, por decirlo así. Ahora, Santo Tomás es consciente que estas vías, que estos caminos, solamente nos aproximan a poder decir quién es Dios, pero de una manera muy imperfecta. Muy perfecta. O sea, en el fondo está diciendo, a ver, de Dios podemos hablar desde un punto de vista humano. Es interesante, porque reconoce de alguna manera de que la idea de Dios la hemos formado los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es Dios? Pues todo lo fenomenal, todo lo guay, todo lo perfecto, al máximo nivel, y nada de lo malo. Pues es esto, ni más ni menos, lo apoyaría Freud y lo apoyaría la psicología moderna y la sociología y todo. O sea, hemos proyectado en un ser perfecto, un ser máximo, pero siempre son cualidades humanas, las que conocemos nosotros. O sea, es una visión antropomórfica de Dios. Entonces es una reflexión mía. Entonces, diciendo, de Dios podemos decir, o bien por la vía de la excelencia, o bien por la vía de la negación, de alguna manera construimos una esencia o le damos un contenido o una identidad a esta cuestión de Dios. Aparte de las conclusiones que hemos llegado en las 5 vidas. Estos son los famosos nombres de Dios, que lo estudian, los que estudian estas cosas, pues lo estudian. Digamos que sería como la visión humana, el conocimiento humano de Dios. Ojo, estamos en filosofía, filosofía medieval, claro. Lo que nosotros podemos llegar a través de la razón, porque para conocer de verdad quién es Dios, aquí la fe es muy importante. También las escrituras, lo que es Dios. Dios es amor, Dios es esto, es uno, trino, Dios está, pero todo eso ya está en las escrituras. O sea, Santo Tomás, aquí en la cuestión de conocer a Dios, como qué es Dios, aquí la fe es fundamental, porque ese Dios que yo sé que es, yo podré tener una relación, ya entramos en teología, teología sobrenatural o religiosa, tendré que tener una relación con Dios, una religación, ahí viene religión, tener una relación con Dios, podré orar, podré rezarle, podré comunicarme con Dios, en fin, todo este tipo de cosas. No puedo orar yo a un primer motor inmóvil ni a una causa primera. Es un Dios más humano. O sea, o la cuestión de la esencia de Dios o la cuestión de que quién es Dios atañe a una cuestión más humana. Nada desdeñable, por otra parte. Porque sería decir, bueno, a ver, ¿cómo los humanos nos podemos imaginar a Dios? Bueno, Santo Tomás lo explica de alguna manera. Bueno,